Saludos, queridos amigos. Es un gusto poder presentarles a continuación el módulo que nos va a detallar los aspectos y el contexto legal y las implicaciones que tiene la instrucción dentro del ámbito de carácter legal. Vamos entonces a dar inicio a este módulo que tiene como objetivo el acercar a los participantes la información de índole legal, principalmente en el ámbito penal, relacionada con la práctica profesional en actividades de instrucción deportiva o instrucción al aire libre. Dentro de este puede tener y puede considerarse también la guianza como un ámbito al cual aplica este módulo. De esta manera, mejor dicho, como finalidad, el poder responder adecuadamente a situaciones que se presenten en el desenvolvimiento de nuestras distintas actividades. Un poco el contexto es el siguiente. Dentro del ámbito de la formación, de la instrucción o de la guianza, nosotros tenemos varias consideraciones que tenemos que realizar. Por ejemplo, dentro de la guianza, esta es una actividad profesional, es una actividad especializada que se desarrolla, que se desenvuelve, como hemos visto en los módulos precedentes, en un ambiente de riesgo. Es decir, hay todo un contexto, ya sea objetivo o subjetivo, que nos va a implicar ciertas situaciones que van a generar un riesgo de la actividad. En la guianza, por ejemplo, tenemos como algunos de los factores pasajeros o turistas que tengan o no tengan experiencia, y eso va a ser determinante dentro de nuestra actividad, sobre todo el momento de tomar decisiones. En otro ámbito, por ejemplo, el rescate, nosotros tenemos que discutir y analizar si es que este se desarrolla en un ámbito profesional, es decir, somos profesionales de rescate, somos especialistas en esta materia, porque también tenemos el mismo entorno y el mismo ambiente de riesgo. Y ahí, un poco a diferencia de la actividad de guianza, tenemos que la víctima puede estar en diferentes situaciones de vulnerabilidad, perdido o accidentado, y ante esa condición, nosotros vamos a responder en el marco de nuestra formación, en el marco de nuestra especialidad. Otro de los ámbitos donde también existen unas consideraciones muy particulares es este en el que nos encontramos actualmente, es decir, en procesos de formación o en procesos de capacitación. Y tenemos que analizar también si es que esta se desenvuelve en el marco de una actividad profesional o si es una actividad especializada. Igualmente, esta se desenvuelve en un medio ambiente de riesgo, ¿sí? Nosotros tenemos participantes con diferente nivel de conocimiento que pueden o no pueden tener experiencia, pero en este contexto igual nosotros tenemos que saber responder de una manera óptima, de una manera adecuada, es decir, de una manera segura. Yéndonos un poco allá a este contexto legal, existen una serie de infracciones penales. Básicamente es lo que corresponde o lo que se concibe como delitos, ¿sí? Y vamos a ver un poco más sobre esto. Hay varios tipos penales que están establecidos dentro de la norma que rige, que es el Código Orgánico Integral Penal. Todos estos se encuentran dentro del capítulo que nos habla de delitos contra los derechos de libertad. Y ahí tenemos de tres tipos. El uno es el delito contra la inviolabilidad de la vida, ¿sí? Y ahí algo importante es que uno de los comportamientos, de las conductas que se encuentran en este caso penadas, es el homicidio culposo por mala práctica profesional. Y ya vamos a entrar un poco en la materia de cada uno de estos. Este es el relacionado con delitos contra la inviolabilidad de la vida. Aparte, también hay los delitos contra la integridad personal. Ahí nosotros tenemos lesiones, tenemos abandono de la persona, como algunas de las manifestaciones que podríamos incurrir en caso de no considerar de una manera adecuada nuestra acción, nuestro rol
ya sea como instructores, ya sea como rescatistas o ya sea como guías, ¿sí? Entonces, este es el que tiene relación con los delitos contra la integridad de la persona. Además, tenemos los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Ahí tenemos otros más que son, por ejemplo, el acoso sexual, el abuso sexual y la violación. Son varias de los tipos penales en que se podría incurrir por mala conducta o por mala práctica de nuestra profesión. Bien, ¿qué son y qué implican estos delitos? ¿Sí? Tenemos que partir por conocer y por entender qué es un delito. ¿Ya? Dentro de lo que es el ámbito normativo, un delito es un hecho, una conducta, ¿sí? Una acción o una omisión. Esa es una conducta, ¿sí? Antijurídica, es decir, que vaya contra la norma. Típica, es decir, que haya un tipo penal, ¿sí? Y culpable, que estén previamente definidos por la ley, ¿no? Esa es la tipicidad. Y que es castigado con la imposición de una pena. Es decir, un delito es un acto contrario a la ley o norma expresa y esta que se manifieste con una sanción punitiva, es decir, con una pena. Remitámonos entonces al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal. Nos dice que la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Este es el artículo que abarca lo que se denomina homicidio culposo por mala práctica profesional, que es el que se estaba planteando en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Homicidio culposo por mala práctica profesional. Y por eso es que la diapositiva precedente nos hablaba de, ¿es profesional nuestra actividad? Partamos de eso. Es en efecto, una actividad que nosotros estamos desenvolviéndola con carácter profesional, ¿sí? Ya sea con fines de lucro o no con fines de lucro. ¿Cuándo no es con fines de lucro? Cuando, por ejemplo, yo colaboro, pero estoy haciendo una actividad de instrucción. Cuando yo colaboro, pero estoy haciendo una actividad de rescate. Cuando yo colaboro y estoy haciendo una actividad de guianza, ¿sí? Ahí nosotros entramos ya en un terreno que es complejo y sobre el cual es importante conocer todo este contexto para tener la fortaleza de intervenir bajo ciertas consideraciones. Entonces, vamos al otro punto que es de alta importancia y es el que hace relación a las penas. Es decir, se impone una pena, se impone una sanción a todo aquel que infrinja una ley, una norma, como habíamos visto. Entonces, por ejemplo, en el caso que está expuesto, dice que será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Esto en relación al homicidio culposo por mala práctica profesional. Entonces, todo este análisis lo hace el juez a partir de las diferentes pruebas que son presentadas por fiscalía, por la parte demandada, es decir, el causante de la acción, y por la víctima también, que son parte de los sujetos procesales. Entonces, esta información se discute en audiencia y el juez, sobre las diferentes pruebas que se presentan, va a seleccionar las que articulan una teoría del caso, ya sea la presentada por fiscalía o ya sea la presentada por la defensa, ¿sí? Y como vemos, la pena es privación de libertad, es decir, cárcel de 3 a 5 años. Y también tenemos un proceso de inhabilitación. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión luego de cumplida la pena será determinado por la ley. Es decir, ahí nos menciona que dejamos de tener esa actividad, la capacidad de ejercer la profesión en alguno de los casos en que seamos sentenciados. Y aquí vamos a este otro concepto, este otro elemento que es importante conocer, que es el deber objetivo de cuidado.
Este es un concepto básicamente doctrinario, es decir, de la doctrina penal, de la doctrina jurídica, que se refiere a la culpa y a la teoría de la imputación objetiva. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene culpa al faltar al deber objetivo de cuidado, cuando una persona pone en una situación de riesgo o de peligro o ejecuta una acción de riesgo o de peligro. Vamos, no quiero entrar mucho en ámbitos que a veces pueden ser complejos como el ámbito médico, donde también aplica este tipo de tipo penal, ¿sí? Pero vamos a ejemplos de nuestro caso, de nuestro ámbito. Por ejemplo, un guía de turismo que está haciendo un circuito en el centro histórico y de repente ahí hay un andamio con unos pintores que se encuentran y él pasa por abajo de los andamios, ¿sí? Entonces, eso es poner en una situación de riesgo a la gente, a sus pasajeros, a sus turistas, cuando tiene mucho espacio por el que podría circular, pero no él quiere pasar por abajo del andamio. Entonces, ese tipo de acciones es las que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de exposición a una situación de riesgo o de peligro. O, por ejemplo, están haciendo una fumigación dentro de un museo, cosas por el estilo, y a pesar de eso ingresan y se produce una intoxicación de los pasajeros, de los turistas y demás. O cuando estamos dando un curso, una clase de escalada, y no consideramos los equipos necesarios. Por ejemplo, en escalada, no colocar casco en una ruta de escalada en roca natural. Y tenemos caídas de piedras. O si vamos igual con unos participantes de un curso a dictarlo dentro de un rocódromo, dentro de un muro de escalada que está tal vez no en unas condiciones adecuadas o que están cambiando las presas en una de las rutas. Y nosotros decidimos escalar en la ruta de al lado. Entonces una presa se puede caer desde arriba, un perno se puede caer desde arriba, un taladro de ajuste puede caerse desde arriba o la persona que está haciendo la actividad puede caerse, ¿no es cierto? Entonces, no nos cuesta nada analizar y evaluar los riesgos y decir, a ver, no, si están haciendo el cambio de presas en esta ruta, no cojo ninguna de las dos que están juntos, pues cojo una que esté más alejada. Esa es una acción diligente que uno realizaría en el ámbito de su responsabilidad, de su profesión, del ejercicio profesional. También existe la debida diligencia que comprende que un conjunto de reglas que observa la persona que realiza una actividad y esas son las válidas, las que se tienen que ejecutar, es decir, tener una debida diligencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes conocemos el riesgo, pues no la persona novata, no la persona nueva, no el pasajero, no el turista. Nosotros somos los que tenemos justamente ese deber de cuidar porque sabemos los riesgos, porque sabemos las implicaciones, porque sabemos los peligros. Y en este caso, la norma nos indica, las leyes nos indican que va a haber una pena a quien viole, a quien vulnere ese deber objetivo de cuidado o a quien no considere, no lo aplique, no considere este comportamiento que tiene que tener. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo a un bien jurídico, que en este caso es la vida de las personas que están a su cargo. Eso tiene relación el deber objetivo de cuidado. Y bien, ¿qué es lo que va a analizar el juez? ¿Qué es lo que se va a analizar en audiencia? Para identificar si existe infracción al deber objetivo de cuidado. Y esto es bastante importante. Primero, lo que va a analizar es que exista un resultado. ¿Sí? Es decir, un resultado puede ser una lesión, puede ser la muerte, puede ser una pérdida de un miembro o alguna otro resultado. Sin embargo, la producción o el hecho de que haya ese resultado no configura la infracción al deber objetivo de cuidado. ¿Por qué? Porque hay que probar otros elementos más. Es decir, estás con tu pasajero, sucede una avalancha, le cubre a tu turista y fallece, ¿sí? Ese resultado, la muerte de esa persona, no implica necesariamente una infracción, porque en ese caso era algo
que fue imprevisto, a pesar de que sí existe la obligación de poder analizar el contexto. El guía tiene la obligación de hacerlo, de evaluar si es que es una zona de avalancha, si es que hay nieve fresca, si es que hay un tipo de consolidación entre placas y demás. Eso sí es responsabilidad del guía, ¿sí? Sin embargo, si a pesar de eso, ¿sí?, tomó la decisión, por ejemplo, ya de bajar, estaban bajando al ver eso y ahí sucede la avalancha, hay igual una persona que pierde la vida, pero ese resultado no necesariamente implica ya una infracción, sino la suma de varios elementos. Vamos a ver el siguiente: la inobservancia. Es decir, no observar leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o el ex artis aplicables a la profesión. ¿Qué es esto del ex artis? Es la experiencia que uno tiene, la formación que uno tiene, ¿sí? Es todos esos conocimientos que uno los ha ganado justamente por el desempeño de una actividad. En este caso, eso nos va a dar a nosotros las capacidades para la toma de decisiones. Pero si es que no hacemos esta toma de decisiones, no observamos esa racionalidad o esa lógica que tendría, por ejemplo, de hacer las pruebas de nieve, la prueba de pala o las diferentes pruebas que nosotros conocemos, ahí nosotros no estamos observando, estamos inobservando una situación y obviamente va a sumar elementos el momento del juicio, ¿no? El otro, el daño. Este elemento del daño es básicamente el resultado dañoso que debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas, ¿sí? Por ejemplo, hay la evacuación de la víctima, ¿sí? Ya están bajando de la montaña, está en la ambulancia y la ambulancia sufre un accidente y tiene un agravamiento en la lesión, ¿sí? Ese daño es fuera está fuera de las manos de quien inicialmente hubo o con quien hubo esa situación conflictiva, ¿cierto? Ese daño, ese accidente y demás. El otro es la formación, y esto es muy, muy importante, porque mientras nosotros tengamos una formación, podamos certificar una formación, podamos avalar nuestras certificaciones, nosotros vamos a estar exponiendo que hemos tenido un interés particular por formarnos en el marco de la seguridad para brindar un excelente servicio, ¿sí? Y que cualquier situación que suceda, que no dependa de nosotros necesariamente, no va a implicar una mala toma de decisiones. Entonces, la formación se va a analizar en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. Estos básicamente van a ser los factores que integre el juez, ¿sí? O integre el fiscal para generar la teoría del caso, ¿no? Es decir, para plantear la culpabilidad, buscar la culpabilidad de la persona o no proceder a una acusación, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Las consideraciones, por ejemplo, del daño, ¿no? Puede ser una muerte, puede ser una lesión, pero básicamente el resultado dañoso tiene relación con la infracción al deber objetivo de cuidado, no de circunstancias independientes o conexas. Por ejemplo, estamos nosotros en el campamento, estamos nosotros haciendo una actividad previa a subir a la cumbre, por ejemplo, y de repente hay una caída de un rayo y se provoca la muerte de algunas personas. Eso no es una acción, un resultado es un dañoso, en este caso muerte y otros que quedan lesionados, pero no tiene relación con el deber objetivo de cuidado porque ahí no tiene nada que ver ni el guía ni el instructor, ¿sí? O en el caso de una escalada. Nosotros estamos escalando, damos las instrucciones, damos las indicaciones, la persona no toma atención de esas indicaciones y se produce un evento, una circunstancia que ocasiona la muerte o lesión. En ese caso, nosotros no estamos faltando al deber objetivo de cuidado porque hemos estado analizando, hemos estado llamando la atención al respecto, pero la persona no tomó las previsiones adecuadas, no siguió las instrucciones.
decimos, ve, tenemos que irnos por aquí, tenemos que quedarnos solamente en esta ruta, salió de la ruta, se fue a escalar en otro lado y tuvo una caída, entonces esas situaciones de daño no tienen relación con la actividad y responsabilidad de la persona a cargo, ¿sí? Entonces, aquí hay algunos elementos que son muy, muy importantes. ¿Cómo actuamos? ¿Sí? Porque eso se va a analizar en cada uno de los casos dentro de procesos judiciales. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos la diligencia con la que actuó el instructor en relación al cuidado debido, ¿sí? ¿Cuál era el grado de formación profesional? ¿Cuál es la previsibilidad o el análisis de riesgos que realizó el instructor? Tener reportes, tener hojas, tener protocolos, procedimientos, reportes que yo haga previo a mi salida y que sean la base para que pueda yo evidenciar que fui previsivo. Las condiciones objetivas también, es decir, no necesariamente de responsabilidad de la persona, sino más bien de situaciones relacionadas con el entorno. Y la evitabilidad del hecho, es decir, se analizó los riesgos, se buscó asegurar la escena o las situaciones, pero a pesar de eso sucedieron, ahí la responsabilidad no va a estar endilgada a la persona que es instructor o que es guía, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener como conclusión que la culpa, sí, el fundamento de la culpa reside en que se haya violado un deber objetivo de cuidado y esta sí es una acción contraria al deber de diligencia que se extrae del contexto del ordenamiento jurídico y por tanto va a ser la acción judicializada y posiblemente punible, es decir, penada. ¿Con qué fundamentaciones? Con dos niveles de culpa. Esto de acuerdo a la doctrina penal. La una, culpa consciente o de primer grado, que es en la que el sujeto, el actor, el instructor, el guía, se presenta el resultado como probable o posible y asume temerariamente el riesgo en la confianza de que el resultado lesivo no se va a producir. Es decir, a pesar de haber hecho la prueba de palas, por ejemplo, o a pesar de conocer que están armando una ruta, la persona dice, no, yo me voy a hacer la ruta que está al ladito, ¿sí? Y cae una presa a uno de los participantes, eso es poner en riesgo a la persona no cumplir el deber objetivo de cuidado y por tanto hay una culpa consciente. O la culpa inconsciente, que es sin representación o de segundo grado y tiene un lugar cuando el sujeto deja de prever lo que es normalmente previsible, en muchas ocasiones por descuido o por desatención, ¿sí? Y este tipo de culpa va a tener relación sobre todo cuando tenemos una excesiva confianza. ¿Sí? O si el chico sí sabe escalar, entonces le dejo nomás que escale solo, con el amigo que sí le aseguro ya sabe un poco, entonces dejémosle nomás que haga mientras yo me dedico a otro grupo. Por ejemplo, ese tipo de situaciones ya van dentro de lo que es la culpa inconsciente. Y bueno, ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarnos en caso de una situación que tenga relación con una lesión o con una muerte o con algún resultado no adecuado, ¿no? Primero, nosotros tenemos que haber tenido una base, una fundamentación de que hemos estado actuando con total profesionalismo y con total responsabilidad. ¿Cómo? Evidenciando que mis procesos son seguros y han sido siempre seguros, porque tengo un conocimiento y una formación, tengo certificados de cursos, tengo certificados de cursos técnicos, tengo certificados y conocimientos en primeros auxilios, tengo certificados en atención de emergencias. La otra, el equipo técnico que estaba usando era homologado, estaba revisado, tengo yo los reportes de inspección, tengo yo los certificados de homologación de cada equipo, estaban en buen estado, ¿cómo puedo evidenciar? Entonces aquí nosotros necesitamos procesos, tener procesos dentro de nuestro gimnasio, tener procesos dentro de nuestra empresa de capacitación, tener procesos dentro de nuestra empresa de guianza, ¿sí? Porque con esto nosotros vamos a poder fundamentar de que hemos sido responsables y podemos presentar esas pruebas como descargo, ¿sí?
Tenemos nosotros sustentos en los cuales basarnos de que no hemos sido ni improvisados, ni responsables, ni nada por el estilo. El otro es el que tenga una condición física y un entrenamiento adecuado. Por ejemplo, si somos guías de montaña, tenemos un evento, yo tengo que tener la capacidad de evacuar a una persona. Si no tengo esa capacidad, obviamente estoy afectando ese deber objetivo de cuidado porque no estoy actuando con responsabilidad. Entonces, nuestra actuación tiene que ser oportuna, tiene que ser rápida, pero sobre todo tiene que ser eficiente. ¿Sí? No me sirve de nada poder evacuar a una víctima en 2 días, cuando en esos 2 días la víctima, que era una persona herida, pierde la vida. Pero sí, si es que actúo de una manera adecuada, llamo rápido al ECU 911, me comunico con las autoridades, informo al refugio, pido ayuda, tengo la capacidad de gestión porque estoy respondiendo ¿a qué? A protocolos, ¿sí? Entonces, mi actuación va a ser diligente, estoy buscando ser responsable y por tanto actuando responsablemente. Eso es pruebas a favor de la persona. En la gestión de la actividad he identificado peligros. ¿Cómo evidencio que he identificado peligros? Teniendo mi tabla de reporte de evaluación de riesgos, ¿sí? Que he gestionado el riesgo, que he reducido la probabilidad, que he enfrentado la vulnerabilidad y que he buscado aumentar la resiliencia. ¿Cómo identifico los peligros? Nosotros ya hemos visto varias maneras en las cuales se gestiona el riesgo. Un plan de emergencia es un plan de gestión del riesgo en donde te indica cómo anular esos riesgos o cómo reducirlos, cómo reducir la probabilidad de que estos se desarrollen, cómo enfrentar esa vulnerabilidad convirtiendo, más bien dando elementos positivos a mi entorno y a mis actuaciones y a mi situación. Y aumentar la resiliencia, es decir, la capacidad de recuperación, por ejemplo, teniendo kits de emergencia, kits de rescate, teniendo kits de supervivencia y demás. Con esto nosotros hemos actuado con una toma de decisiones en función de responsabilidad. Yo soy responsable y en mi actividad de guianza, en mi actividad de instrucción, tomo las debidas precauciones, tengo mi planificación, inspecciono los equipos, tengo reportes de mis equipos, evalúo las condiciones médicas de los participantes, evalúo las condiciones físicas de mis participantes o de mis pasajeros, ¿sí? Actúo con profesionalismo, siempre muy responsable, siempre muy serio, siempre muy seguro y actúo en el marco del deber objetivo de cuidado. Es decir, evito acciones innecesarias, peligrosas y ilegítimas, todo bajo las observaciones de leyes, de reglamentos, de técnicas, de la lex artis que les mencionaba cuando no existe un certificado profesional, pero sí de actividades que nosotros desarrollamos, como vendría a ser las competencias laborales. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los procesos, que son protocolos, que son manuales, que son requisitos, por ejemplo, para yo salir con un pasajero al Cotopaxi, requisitos para salir con un pasajero al Chimborazo, requisitos para salir con un pasajero al centro de Quito. Yo tengo que tener todo eso y cubiertos esos requisitos, yo estoy validando de que hice un análisis previo, un código de ética, un código de comportamiento que nos indique que mi actuación como instructor, como guía, tiene que ser de tal manera, no tengo que excederme con los turistas, no tengo que excederme con los participantes de mis cursos y demás. Reglamentos que pueda tener en mi gimnasio, reglamentos que pueda tener en mi muro de escalada, reglamentos que pueda tener en mi empresa de guianza, ¿no? Y esto tiene relación con el personal. ¿Cómo selecciono yo los instructores de mi empresa o de mi muro de escalada? O los guías de mi empresa de turismo. Yo tengo que tener toda una guía para seleccionar, donde tenga que ver que sean personas éticas, capacitadas, formadas, que hablen idiomas, que conozcan de material y equipo, que conozcan de técnicas, en fin, todo aquello que me cubra a mí como empresa. Porque aparte de como individuo, tengo que cubrirme como empresa, porque si no la empresa va a cerrar en caso de cualquier situación. Otro, que las actividades que yo vaya a realizar tengan rutas, estén equipadas, tengan la actividad que vaya a hacer sea en el marco de lo legal, ¿no? Que también tenga, si es que es alguna empresa de alquiler de equipos, que tenga o si voy a alquilar equipos, que estos sean
homologados, que estos sean verificados anualmente o semestralmente y demás. También sobre los visitantes o sobre los usuarios de mi muro de escalada, yo tengo que validar y evaluar si es que ellos conocen las técnicas, o los dejo solos, o yo estoy pendiente de ellos, o los capacito con un curso y demás. Yo tengo que tener ese tipo de reglamentos y de normas. En equipamiento, yo tengo que tener mis fichas de registro, mis fichas de evaluación, mis registros de uso sobre la infraestructura, los daños que hayan existido o las condiciones o el estado que se encuentran, las tablas, los TINUTs, las presas, en fin, los descuelgues. Tener también consideraciones en torno a emergencias, tener un plan de gestión de riesgos, un plan de emergencias, un Medivac, actuaciones médicas en caso de algún evento que se produzca al interior de mi infraestructura o en el desarrollo de mi actividad como guía. El otro es tener equipo para respuesta. Un kit de rescate es que la persona se quedó bloqueada ahí arriba en el descuelgue y está patas de arriba, sí, está dado a la vuelta. O con un síndrome del arnés. Entonces, si no tengo una capacidad de respuesta rápida, voy a estar fallando. ¿Cómo tengo una capacidad de respuesta rápida? Teniendo mi kit de rescate, teniendo capacitación, teniendo personas a cargo, teniendo gente que pueda hacerme esa evacuación de una manera rápida, teniendo también botiquines, teniendo férulas espinales largas o inmovilizadores, en fin, conos, cintas para que me vayan demarcando las zonas de riesgo. Son decisiones antes. Esto es verificable en una audiencia. Esto se puede exponer como elementos de descargo, ¿no es cierto? De que nosotros hemos actuado y ese fue un evento fortuito, fue una mala acción de la persona que era la usuaria, ¿sí? Entonces aquí tenemos, básicamente tenemos que tener documentación, tenemos que tener documentos que respalden o que sustenten mi actuación adecuada. Como por ejemplo, en relación a los equipos que han sido inspeccionados por una persona competente, ahí está la firma de cada uno de los equipos, es decir, ese mosquetón se rompió no porque estaba en mal estado, sino porque hubo un mal uso. O esa cuerda no se rompió porque estaba en mal estado, porque recién la evalué hace 6 meses o hace 3 meses y luego al mes por una persona competente y luego en el último mes tuvo varios chequeos, por ejemplo. En documentación también las reglas que tengo, los requisitos para escalar en un muro, las condiciones, estas tienen que estar expuestas también, incluso ser visibles para los usuarios. El equipamiento adecuado, la señalética visible, ¿sí? Por ejemplo, en caso de un incendio al interior de un muro, tiene que haber una señalética, tiene que haber extintores, tiene que haber todo un plan de evacuación, tiene que haber un plan de lugar seguro, identificación del lugar seguro y demás. Y una infraestructura inspeccionada, que diga, no, yo recibo una inspección cada año por parte del Cuerpo de Bomberos, o una inspección cada año, una técnica en el cumplimiento de normas, por ejemplo, europeas relacionadas con parques de aventura, ¿sí? Eso es de gran ayuda en estos casos. Entonces, aquí tenemos el análisis de cada caso que hemos hecho. Entonces, la diligencia es de actuar con el cuidado debido, con profesionalismo. El grado de formación profesional como requisitos de las personas, de los instructores o de los guías. La previsibilidad es tener un plan de gestión de riesgo. Las condiciones objetivas son los atenuantes o pueden ser los agravantes, ¿sí? La evitabilidad del hecho, que es decir, cómo evidencio que mi infraestructura e instructor están en regla, cumplen todos los requisitos. Y los controles y procesos que yo tengo en mi infraestructura. Aquí hay una de las últimas láminas que hacen relación con la actuación. Los atenuantes que existen en la ley y los agravantes. ¿Qué son atenuantes? Intentar de forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción o brindar auxilio y ayuda inmediata a la víctima por parte de la persona infractora. Reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima. Por ejemplo, contar con un seguro civil de accidentes o de riesgos hacia terceros, ¿sí? En donde, en caso de alguna emergencia, yo pueda conducir a esa persona directamente a un hospital. Yo estoy actuando con responsabilidad, con celeridad, sin esperar que venga una ambulancia del Ministerio de Salud o de Bomberos, sino lo evacúo a un hospital privado. Y como tengo seguro, tengo la garantía de que ellos van a cubrir esos gastos. Presentarse de forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo haber eludido su acción por fuga u ocultamiento, ¿sí? Y la otra, colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción. Dar las versiones, dar la ampliación de versiones y demás. ¿Cuáles son los agravantes? Primero, cometer la infracción prevaliéndose de situación de superioridad laboral o docente.
vamos un poco ahí al caso de el acoso sexual, violación o estos que van contra una de las víctimas, ¿no? Pasa de ser un alumno o un turista a ser una víctima. Aprovecharse de condiciones personales de la víctima, por ejemplo, de indefensión o discriminación. Cometer la infracción con violencia o usando sustancias que alteren conocimiento o voluntad es un agravante. Afectar a varias víctimas por causa de la infracción es un agravante, es decir, que no sea una persona que se caiga en un muro, sino sean dos, ¿sí? Utilizar credenciales falsas, uniformes o distintivos de instituciones o empresas públicas con la finalidad de pretender pasar por funcionarios, trabajadores, servidores públicos. Aquí, normalmente, aquellos que llevan prendas que no corresponden a la institución de seguridad, por ejemplo, militar o policial, ese es un agravante en caso de que suceda algún evento, ¿no? ¿Por qué? Estás utilizando básicamente credenciales falsas. Aquí hay unos agravantes contra la integridad sexual, que es encontrarse la víctima al momento de la comisión de la infracción en establecimientos de turismo, distracción o esparcimiento, lugares en los que se realizan programas o espectáculos públicos, medios de transporte, culto, investigación, asistencia o refugio u otros. Y tenerle el infractor algún tipo de relación de poder o autoridad. Ser guía nos da una relación de poder. Ser instructor nos da una relación de poder por sobre una víctima y ser responsables de la atención, cuidado por cualquier otra clase de profesional o persona que haya abusado de su posición, función o cargo para cometer la infracción. Con esto hemos dado un breve vistazo a lo que vendrían a ser las implicaciones en el ámbito legal de una actuación no adecuada, de una actuación que rompa los ámbitos legales y básicamente la intención ha sido el que podamos nosotros darles algunos instrumentos para que puedan tomar unas decisiones adecuadas y sobre todo puntualizar, que eso es lo fundamental, que nuestra acción, nuestra actuación tiene que estar enmarcada en un análisis adecuado del riesgo. Eso nos va a permitir que tengamos una óptima desempeño y un óptimo actuación, ya sea como instructores o como guías o como personas a cargo de una actividad puntual. Con esto nos despedimos y les dejamos para que puedan seguir revisando el material, los diferentes materiales que están subidos en la plataforma. Muchísimas gracias.